En este video vamos a hablar acerca del árbol genealógico y te voy a explicar por qué es tan importante en nuestras vidas. Y te voy a contar que cuando estaba la Guerra Civil estadounidense, había campos de prisioneros, donde pues básicamente estaban las personas que eran capturadas como prisioneros. Y se dice que las condiciones de vida que tenían estas personas pues eran pésimas, eran infrahumanas, que literal estaban en un espacio más o menos al de un ataúd y no había higiene, estaban mal alimentados, había muchas enfermedades. Entonces muchas personas murieron ahí. Las personas que lograron sobrevivir por ahí de 1865, cuando termina la guerra civil y que son liberados, esas personas que sobreviven pues regresan a sus hogares, tratan de rehacer su vida. Pero obviamente estas personas pues estaban muy dañadas, tenían enfermedades, psicológicamente estaban muy afectados y son personas que no fueron longevas. Muchos murieron al poco tiempo de que esta guerra terminara. Lo interesante fue que se vio que estas afectaciones que tuvieron estos prisioneros no se limitó únicamente a ellos, sino que también los hijos que tuvieron y los nietos que llegaron a tener también tuvieron afectaciones. Y esto fue algo que realmente llamó la atención de muchas personas y se enfocaron a estudiarlos. Hubo muchos médicos y científicos que literal empezaron a estudiar qué es lo que estaba sucediendo con esas personas. Y básicamente descubrieron esto. Analizaron los expedientes médicos de 4.600 hijos de padres que fueron prisioneros de guerra. Y estos hijos los compararon con 15.300 hijos de padres que también fueron a la guerra civil, pero que ellos no fueron prisioneros de guerra. Entonces no tenían esta traumatología tan fuerte que tenían los prisioneros. Ahora bien, descubrieron que los hijos de los prisioneros tenían una tasa de mortalidad mucho mayor. En el caso de las niñas, ellas morían principalmente por hemorragias cerebrales. En el caso de los varones, eran más propensos a desarrollar un cáncer. Y lo interesante es que estas afectaciones en las familias se generaron después de la guerra. Es decir, los padres y los abuelos de los que fueron prisioneros de guerra no tuvieron este tipo de problemas. Pero los descendientes sí, y fue a raíz de que hubo esta situación. Entonces, de todos estos estudios que se realizaron, concluyeron que las experiencias vividas por una persona, especialmente las experiencias traumáticas, tendrían un impacto muy real en su árbol genealógico. Y se cree que entonces las guerras, las hambrunas, los genocidios han dejado una marca epigenética, así es como se conoce, una marca epigenética en los descendientes de quienes sufrieron todo esto. Ahora bien, no se necesita que sea una situación muy traumática, muy extrema como la guerra, para que se genere una afectación también en los descendientes. Se ha visto que las situaciones, los traumas, los conflictos, aunque no sean tan extremos como los de la guerra, también se van a heredar a los descendientes. Hay quienes consideran que incluso la información de 7 antecedentes anteriores a nosotros todavía tiene una predominancia en nuestra vida. Y este ámbito de estudio se conoce como la epigenética. La epigenética, te platico rápidamente, es una corriente de la biología que estudia la influencia del medio ambiente y las condiciones exteriores sobre los genes. Literalmente significa control sobre la genética. ¿Y cómo ocurre esto? A grandes rasgos, el gen es una unidad donde se almacena información y que se transmite a través de la herencia. Puedes imaginarlo como una memoria USB. Cada persona tiene genes de su mamá y de su papá, y estos genes tienen información que determina nuestros rasgos físicos, como color de piel,
ojos, estatura, forma del cabello, etc. Y siempre se pensó que los genes eran algo inamovible, que si tú recibías esa información genética, así que se quedaba, no la podías modificar, así la ibas a tener por siempre. Pero epigenéticamente se ha visto que no es así, ya que como veíamos en el caso de los prisioneros, el estrés, las emociones, el medio ambiente, eso modifica tu genética. Incluso también estas condiciones, como te he mencionado, pueden pasarse a tus descendientes. Todo esto que te he estado explicando acerca de la epigenética todavía se vuelve más interesante cuando le agregamos la teoría de la evolución de Darwin, y todos más o menos la conocemos. Aquellas especies que tienen características que les ayudan a sobrevivir, a estar mejores adaptadas al medio ambiente, pues las van a heredar a sus descendientes para que también sobrevivan, estén mejores adaptados, y hay una inercia natural hacia la vida. Y los más fuertes, los mejor adaptados, son los que van a ir sobreviviendo y los que van a perdurar. Entonces es por eso que en lugares donde el sol es muy fuerte, donde hace mucho calor, encuentras a personas con piel más oscura para poder protegerse de esos rayos solares, en contraste con los lugares donde prácticamente no hay sol. Encuentras ahí personas con piel muy clara que tienen la función de poder percibir esos escasos rayos solares que hay. Ahora bien, hay un doctor a quien yo sigo en redes sociales que te recomiendo mucho. Él se llama David Duarte. Y él dice que incluso no tiene sentido que haya enfermedades que se hereden genéticamente, aunque es algo muy común que los doctores digan. Por ejemplo, la hipertensión, diabetes, cosas así, que como no encuentran una justificación del por qué la persona está enferma, entonces dicen, pues es una enfermedad genética. Viene de tu papá, viene de tu mamá, viene de tus abuelos. Pero este doctor David Duarte dice, no tiene sentido. Si la inercia de la naturaleza, es hacia la vida, y yo soy hipertenso, que la hipertensión me está llevando hacia la muerte, no hacia la vida, ¿por qué yo le heredaría eso a mis hijos? Si eso les va a llevar también hacia la muerte, a no estar mejores adaptados a su medio. No tiene sentido, va en contra de la evolución. En dado caso, yo no les heredaría la hipertensión para que ellos puedan sobrevivir. Y entonces la explicación que se ha encontrado es que no es tanto que heredemos la enfermedad, sino que yo durante mi vida vivo con estrés, vivo con situaciones, vivo con conflictos que me hacen desarrollar la hipertensión. Y le heredo a mis hijos ese estrés, esa forma de comportamiento, esa forma de lidiar con los problemas, y por lo tanto ellos desarrollan el mismo tipo de enfermedad. No es la intención de este video ni de este curso ahondar en este tema de la enfermedad, pero me pareció importante mencionarlo porque estamos tocando el árbol genealógico. Pero te voy a dejar debajo de este video un enlace a un episodio de mi podcast donde hablo profundamente sobre esto, sobre la enfermedad. Así que si te interesa ahondar más en el tema, pues adelante, aquí lo tienes. Ahora bien, lo interesante es que no nada más heredamos cuestiones físicas, también heredamos información. La información que a mí me está ayudando a sobrevivir, se la voy a transmitir a mis descendientes para que ellos también sobrevivan. Si mi abuelo estuvo en tiempos de guerra y durante ese periodo él desarrolló una paranoia, eso le ayudó a que no lo mataran, porque ser paranoico en tiempos de guerra es lo mejor que te puede pasar. No duermes, estás estresado todo el tiempo, siempre crees que alguien está detrás de ti para atacarte, entonces estás atento en todo momento y eso le ayuda a sobrevivir. Entonces, a lo mejor para mi abuelo ser paranoico es sobrevivencia. Eso lo hereda a los hijos, a los nietos.
Y eventualmente alguno de los descendientes tiene también esa característica, es paranoico. Pero a lo mejor ese descendiente pues trabaja en una oficina, tiene una familia normal, por así decirlo, y el ser paranoico lo está frenando en lugar de impulsarlo. ¿Y qué es lo que pasa? A lo mejor esta persona lo ve como una maldición o lo ve como un gran problema en su vida. Y puede serlo, pero lo importante es entender que esa información está ahí no como un castigo, no como una maldición, no como algo con lo que tiene que estar luchando constantemente, sino que viene a él porque es literal un regalo de un ancestro suyo que para él ser paranoico era sobrevivencia y lo está transmitiendo para que los descendientes también puedan sobrevivir. Y lo que hay que hacer ahí es nada más entender el propósito de esa información, sanar heridas que pudiera haber para poder trascenderlo. Y no te preocupes, vamos a estar haciendo ejercicios para eso. No es necesario que ahorita te empieces a indagar cómo me puedo quitar de toda esta información que tengo. Vamos a ir haciéndolo juntos, poco a poco. Ahora, yo te puedo platicar también de mi historia. Y vamos centrándonos en el tema económico, que es lo que nos interesa aquí. Mi abuelo, él era minero y era de esas personas que literal trabajaba 12 horas diarias, que su único día de descanso era en Año Nuevo, era el único día que descansaba, y era una persona sumamente disciplinada. Tenía 7 hijos, entonces para él era importantísimo no faltar un solo día. Entonces mi papá hereda esa información de se tiene que trabajar mucho para conseguir dinero, tienes que ser impecable en tu trabajo porque de lo contrario algo desagradable puede pasar, que te despidan, etcétera. Y mi papá tal cual así es en el desarrollo de su profesión. Él es un abogado, a sus casi 70 años de edad es el abogado que más horas trabaja en la oficina. Somos 4 abogados ahí. Eh, todos los días se levanta a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio. Es el primero que llega al despacho, es el último en irse, es el que más carga de trabajo tiene. Y con esto no es mi intención criticar a mi historia, para nada, al contrario, yo estoy agradecidísimo de esa historia porque gracias a eso yo estoy aquí. Pero quiero que veas cómo se va transmitiendo la información. Ahora yo. Para mí, mucho tiempo durante mi vida fue también eso. Para mí lo importante era trabajar, pasar mucho tiempo en la oficina, pasar todo el día ocupado. Y no me importaba realmente cuánto ganaba. No me importaba si ganaba 10, 15, 30, 40. Para mí el dinero no era tan importante. Yo cuando me sentía a gusto era cuando trabajaba todo el día. Entonces tenía momentos en que pues no tenía nada que hacer, en que literal me podía dar el lujo de descansar, salir de vacaciones, y para mí eso era muy incómodo porque yo quería estar trabajando aunque no tuviera nada que hacer. No es coincidencia que mi primer trabajo fue en una firma de abogados en donde mi hora de salida era a las 6 de la tarde, pero era muy mal visto que yo me fuera a las 6 de la tarde. Así que normalmente me iba a las 7, 7 y media, 8, para dar una buena impresión a mis jefes. O sea, esa programación que tengo yo de trabajar mucho es importante, pues se reflejó en mi primer trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera invitación que te hago es indaga en tu árbol genealógico. Si puedes hablar con alguien para que te dé información acerca de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, todo eso te va a enriquecer muchísimo. Y vámonos enfocando sobre todo en el aspecto económico, que es lo que queremos trabajar en este curso. ¿Cómo le fue económicamente a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus papás? ¿Qué dramas tuvieron? ¿Qué conflictos se les presentaron en su vida? ¿Lograron tener lo que quisieron? ¿Sufrieron por el dinero? ¿Qué pasó? No te preocupes
si ya no tienes a alguien a quien le puedas preguntar esta información. Porque también vamos a estar haciendo unos ejercicios que te van a ayudar a sanar todo eso, a pesar de que no conozcas qué fue lo que pasó. Pero si tienes acceso, si puedes saberlo, hazlo. Te va a ayudar mucho, sobre todo, a entenderte. Y el segundo punto que te quiero decir es que no te estreses. El árbol genealógico es muy grande. Son muchas las personas que han estado ahí. Y pensar en que yo puedo estar influenciado por todo lo que ocurrió hasta 7 generaciones atrás, a veces hay personas que literal se estresan por eso. Pero no te preocupes, de hecho trabajarlo es mucho más sencillo de lo que crees. Y se trabaja de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que dicen, a ver, voy a conocer qué pasó en toda mi historia, tíos, abuelos, bisabuelos, primos, etcétera, y a ver qué de todo eso encaja conmigo. No, ahí es cuando te ahogas en ese mar de información. Como lo vamos a trabajar es, ¿qué me está ocurriendo a mí el día de hoy? Por ejemplo, yo siento que trabajar mucho es muy importante. Eso es algo que está dirigiendo mi vida. ¿Qué de eso hay en mi árbol genealógico? Ah, pues a lo mejor mi abuelo materno o a lo mejor mi abuela paterna está en esa sintonía con esa programación. Y así es mucho más sencillo y ya no resulta algo asfixiante. Y así es como lo vamos a trabajar. Así que adelante, te invito a que investigues en tu árbol. Es muy enriquecedor. Y en los siguientes videos vamos a empezar a hacer ejercicios para trabajar toda esa programación inconsciente que hay dentro de ti. Nos vemos.